¿Qué tal? ¿Qué tal? Querido pueblo, querida familia, familia de Dios, aleluya. Realmente hoy estoy con una alegría mucho mayor, una gran alegría. ¿Sabe por qué? Porque cuando anuncio que usted puede ver los mensajes de nuestro líder, el pastor Reinaldo Gómez, y estos mensajes que estamos proclamando aquí, hoy puedo con gozo decir que tenemos 15 mensajes más que nos han enviado en un CD, con una claridad extraordinaria. No son como esos videocassettes en donde el audio no es claro y nos cuesta entender. Pero sabe que ahora nos enviaron en CD con una nitidez total esos mensajes preciosos que hace algunas décadas atrás predicara el pastor Reinaldo Gómez. Así que no quiero olvidar el agradecimiento de parte de la Iglesia Cristo la Respuesta a nuestra querida hermana Laurita, a su esposo y también a algunas otras personas, como me comentaron, la hermana Susana, que está procurando también de recolectar otras grabaciones más para que este mensaje no solamente quede en una casa, no solamente quede en una ciudad, no solamente quede en un país, sino que el mundo entero conozca este mensaje. Esta segura salvación que tenemos en Jesucristo es una segura salvación que además no la vamos a perder, porque la salvación es un regalo de Dios. Así que, querida hermana Laurita y todo ese grupo de queridos hermanos, les agradezco mucho en nombre de la Iglesia Cristo y la Respuesta y todos aquellos que pertenecen a este mover de Dios, que el sueño del pastor Gómez es que esta visión, este entendimiento claro del Evangelio pudiera perseverar hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias, queridos hermanos y hermanas que están colaborando. Van a ser grandemente bendecidos mientras bendecirán a otros como me bendicen a mí. Así que para aquella generación que no lo conoció personalmente, al pastor Reinaldo Gómez, ahí tienen material para ser eficaces en anunciar el verdadero evangelio bíblico que nos trae seguridad. Así que esta segura salvación, que no la vamos a perder, porque sabe que la religión enseña que puedes perder esta salvación si no se cuidan, si no esto y si no aquello. Pero sabe que lo único que hacen es meter miedo. Nosotros no tenemos miedo, nosotros estamos seguros, porque nosotros hemos recibido esa fe, don de Dios, no la fe natural, la fe, don de Dios. Por eso, como dice la palabra, y siempre insisto en estas palabras del apóstol Pablo, antes de que viniera la fe, como no había fe desde el principio, sí, estaba la fe natural, pero iba a venir otra fe, la fe, don de Dios. Es un fruto del Espíritu. Cuando recibimos esa fe, ya no tenemos más duda. Tenemos la seguridad de esta salvación. ¿Por qué? Porque creemos en la eficacia de la obra redentora de Cristo en la cruz. Porque creemos que Él nos justifica, que su sangre nos limpia de todo pecado, de que ya no tenemos pecado si estamos en Cristo. Qué maravilloso, hermano, es este mensaje. Y por otro lado, también escuchando un poco los mensajes, el pastor Gómez enfatiza acerca del ministerio de la restauración del caído. Porque es tan importante en esta
en este camino, en este viaje que estamos realizando hacia la eternidad, mirad al caído con ojos de misericordia, auxiliar al que está caído. Porque sabe que en las religiones al que está caído le dan con un palo. ¿Sabe qué hacen? Lo critican, lo calumnian y hacen toda clase de cosas parecidas. Pero no aprendimos así de nuestro Señor Jesucristo. Por la misma parábola del buen samaritano, hermanos, que aquel caído que estaba herido al borde del camino, pasaron los religiosos y siguieron de lado sin prestarle ningún auxilio. Pero qué glorioso que un samaritano que era despreciado por los judíos, él se compadeció del caído. Y el pastor Gómez hace mucho énfasis en la restauración del caído, cosa que me bendice tremendamente, porque yo mismo fui objeto de la misericordia de Dios manifestada a través del pastor Reinaldo Gómez, que siempre me visitó cada vez que venía aquí a esta ciudad. Él llegaba siempre a mi casa con ojos de misericordia. Qué maravilla es cuando encontramos a alguien que vive el Evangelio, porque antagónicamente podemos aprender de los del mundo. Tal vez no sé si usted conoce acerca de la Guerra Fría, del muro de Berlín, cuando Alemania quedó dividida por un muro, la parte occidental de la parte oriental. Un muro que los separaba porque de la parte oriental la Alemania socialista huían hacia el otro lado porque les ofrecía un mejor porvenir y la inmigración era grandiosa. Y entonces quisieron ponerle fin a esto levantando un muro que hoy le llaman el muro de la vergüenza. Y sabe que una familia se había radicado del otro lado, pero había quedado un hijo de 17 años que no había logrado pasar y había quedado en la Alemania Oriental. Y cuando quiso pasar, intentó franquear ese paredón, un paredón que tenía más de 3 metros de alto, que dividía, como ya lo dije, en 2 partes, Alemania Oriental y Occidental. En la Alemania Occidental estaba representado por 3 países, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y este joven quería pasar y corrió hasta el paredón, se trepó, pero cuando estaba trepado al paredón lo balearon. Y yo vi en una canción que a mí me bendijo muchísimo, ya me gustaba, la había escuchado muchas veces, esta canción que es Libre, se llama Libre, una canción que canta Nino Bravo. Y fue inspirado por este hecho de un joven llamado Peter Fletcher, un jovencito de unos 17, 18 años que intentó cruzar para el otro lado y cuando estaba en eso lo balearon y quedó tirado en el suelo y sin ninguna misericordia, nadie le ofreció ayuda. Estuvo, según la historia, moribundo unas 3 horas, derramando sangre por su pecho, sin que nadie lo auxiliara. Y sabe que muchas veces he visto, para vergüenza del pueblo de Dios lo digo, que personas que han caído y nadie les brinda una mano, nadie les da una ayuda. Igual que en esa enseñanza de Jesús, de el buen samaritano que se detuvo habiendo pasado estos sacerdotes religiosos sin prestarle ayuda.
apareció un samaritano mal conceptuado por los judíos, a los samaritanos, y él allá se arrodilló y le brindó ayuda y lo vendó y lo llevó a un mesonero para que lo cuidara y que él se hacía cargo de los gastos que le iba a originar tener a esta persona. Tuvo misericordia del caído. Pero ¿sabe qué? Es sorprendente que a veces en las iglesias al que está caído le dan con un palo, lo critican, lo calumnian, lo marginan, toda clase de cosas como los del mundo. Esa historia de Peter Fitzer, que es una historia real de este muchachito que quedó allá tendido, desangrándose, sin que nadie le brindara ayuda, 3 horas, moribundo, sin que nadie lo ayudara para nada. Y sabe que esta historia, y escuche esa música libre de Nino Bravo, y atienda bien la letra, que nos cuenta esa historia de lo que ocurrió allá. Fue esa historia la que inspiró a Nino Bravo a hacer esta canción de una melodía, pero tan preciosa, pero más preciosa es la letra, es el contenido de Nino Bravo. Por eso tenemos que aprender a no ser así. Como iglesia, hermanos, tenemos que aprender a ser misericordiosos. ¿Sabe qué? Yo estaba orando esta mañana y me daba cuenta por esa obra del Espíritu, porque el Espíritu nos trae una enseñanza interior. No es una enseñanza nacida de la razón humana, de la mente natural. No. Es del Espíritu, de que Dios es un Dios de tanto amor que nunca vamos a llegar a comprender la grandeza de su amor. Dios es un Dios de tanta misericordia que nosotros nunca vamos a poder llegar a entender la grandeza de la misericordia de Dios, porque el amor de Dios, la misericordia de Dios son infinitos, completamente infinitos. Y la gracia de Dios, hermano, también es tan grande que no la podemos entender porque nos limitamos a nuestra mente. ¿Cuántas veces he de perdonar al hermano? 7 veces. Y Jesús, para no decirle siempre, le dice 70 veces 7. Pero Dios es un Dios que siempre perdona y perdona y perdona, y nosotros a veces estamos perturbados en nuestra mente y decimos, no, para lo que hizo no hay perdón. No, Dios es un Dios que perdona, pero perdona todo. Cada vez que alguien se arrepiente delante de Dios, Dios lo limpia completamente con la sangre del Cordero. Para eso Dios envió a su Hijo al mundo, a dar su vida para que nosotros hoy tengamos la certeza de esta salvación. Cuando no tenemos seguridad de salvación es porque todavía no hemos nacido de nuevo. Es porque todavía no recibimos la fe, don de Dios. Todavía no hemos podido creer que es suficiente el sacrificio de Cristo para ser salvos. ¿Sabes que la mayor parte de los religiosos todavía no han recibido ese don de Dios? Como dice el apóstol Pablo en unas cartas, antes de que viniera la fe. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo antes de que viniera la fe? ¿Y no había fe antes? Sí, era la fe natural, pero estaba para venir otra fe, la fe don de Dios. Cuando tenemos esa fe, estamos seguros, estamos completamente seguros de que somos salvos. Y no solo eso, estamos seguros que esa salvación no la vamos a perder. Tenga cuidado de esos religiosos que meten miedo y dicen, oh, cuidado, si haces esto, si haces aquello, podés perder la salvación. Todavía no conocen a Dios, todavía no conocen la grandeza de Dios, todavía no conocen
la misericordia tan grande de Dios que se compadece y se compadece mucho más allá de lo que nosotros creemos y entendemos. Oh, yo quisiera que cada uno de ustedes pudiera comprender bien estas cosas. Y hay un texto que me bendijo mucho del libro de Apocalipsis. Es una enseñanza interior del Espíritu que nos muestra que Dios es todopoderoso. Nosotros no podemos entender que Dios sea tan grande y tan poderoso. No hay nada que se pueda interponer en los planes de Dios. Lo que Dios decidió hacer, lo va a hacer porque Él es el todopoderoso. Y sabe que voy a tratar, como siempre, abreviar al final al tiempo que tenemos disponible en esta grabación. Pero Jesús nos anunció que previo a su retorno vendría una gran tribulación. Y una tribulación es una gran angustia sobre la humanidad. Unas situaciones de tantas cosas negativas vendrían como nunca hubo otro periodo de tiempo, así ni lo habrá después, dice la palabra de Dios. Pero leyendo el libro de Daniel, antes de leer Apocalipsis, en el capítulo 12 del profeta Daniel, cuando habla acerca del tiempo del fin, dice así, en el verso 1, 12:1 de Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y ahora, fíjese bien cómo ya Daniel estaba anticipando la gran angustia. Y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro, como dice en Apocalipsis, en el libro de la vida. Y cuando Daniel fue enseñado acerca de estas cosas, que no voy a detenerme en explicar ahora, en el verso 8 de este mismo capítulo dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él, respondiendo, dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estas palabras están selladas. No las puedes entender en este momento. No las pudieron entender las generaciones subsiguientes. Pero ¿sabe qué? Hoy nosotros podemos estar entendiendo todas estas cosas porque cuando yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis, que nos narra una cantidad de situaciones por las que va a pasar la humanidad en este tiempo de gran angustia, en este tiempo de gran tribulación. Y llegando en el libro de Apocalipsis, y ahora sí vamos al texto, llegamos al texto, a ver si nos da el tiempo para llegar al texto que me bendijo mucho del libro de Apocalipsis. Gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 19. ¿Sabe que estuve estudiando particularmente todas estas cosas? La persecución de los santos, llevados hasta la misma muerte, a la religión
que estaba ebria, dice, de la sangre de los mártires, de tanta gente que había muerto por causa de este evangelio. Como hay hoy, hermanos, hay hoy cantidad de personas en países. Hay un ranking de los países donde son perseguidos, son torturados y muertos, como es en Corea, Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán. Son los peores países donde hoy hombres y mujeres de carne y sangre como somos nosotros son perseguidos, son encarcelados, son torturados y después también son muertos, hermano. Hoy, acá en el siglo XXI, en el año 2021, están ocurriendo estas cosas cada día, hermano. Y acá en el libro de Apocalipsis vemos que todas estas cosas sobrevendrían. Y dice en el verso 1, después alabanzas en el cielo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían: aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir, Dios permite que ocurran una serie de cosas que nosotros le llamamos situaciones adversas, situaciones de dolor. Pero yo lo que hoy quiero hacer énfasis y que Dios me mostró, que el Espíritu vino a mi vida y me mostró que todo está bajo el control de Dios. Dios es todopoderoso. Así se levanta el ejército más poderoso de la tierra contra Dios. Dios tranquilo tiene la victoria. Así se levantan los ricos más poderosos de la tierra. Dios tiene el control. Él es el todopoderoso contra todo aquel que se levante en contra. Y así también, aunque se levante esa religión que ha martirizado a tantos santos, también Dios tiene el control y sabemos que el fin va a ser una gran victoria que Dios va a traer para su pueblo. Y todos estos decían aleluya y alababan a Dios. Pero acá está el verso que me bendijo, que no quiero dejar de leerlo antes de que se acabe el tiempo. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. ¿Sabe que Dios muestra en el libro de Apocalipsis que cuando venga el jinete del caballo blanco con una espada aguda en su boca, Él va a traer una gran victoria para el pueblo de Dios y también va a traer un juicio de muerte para todos aquellos que no han recibido esta gracia que nos es dada a través de Jesucristo. Y entonces me daba cuenta, qué grandeza, estos 4 seres vivientes, los 24 ancianos que estaban en la corte celestial, se postraban hasta el suelo, adorando y glorificando a Dios, porque sus juicios han venido sobre la tierra. Y pasado este tiempo de tribulación, va a haber una gran obra poderosísima de Dios, una gran victoria que ya Dios tiene concebida en su mente. Él ha predestinado esta victoria, dice la palabra de Dios, ha predestinado esta victoria para su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, querido pueblo, entusiasmado con esto, se me fue el tiempo, todavía estamos grabando, pero yo quiero decirle, hermano, firme y adelante, esté escudriñando estos mensajes del Pastor Gómez. Hermanos, tenemos que estar firmes y unidos como nunca. Querido pueblo, Cristo es la respuesta. Firmes y unidos como nunca, porque nosotros tenemos un compromiso, transmitir esta luz en estos tiempos finales.